contundente que sugiere identidad y carácter, exploración y logro, encuentro y victoria. Reconocimiento es el concepto en el que creemos y el propósito al que aspiramos. En un mundo que a cada segundo se transforma, descubrimos esas propuestas de valor que marcan la diferencia, que despiertan tu vocación, te mueven y te invitan a triunfar. Recorremos el mundo para impulsarte cada día hacia la victoria. Los productos que entregamos en tus manos son los indiscutibles protagonistas de la salud dental en el planeta entero. Son pasión, vanguardia y futuro. Disfruta la excepcionalidad, expresa tu talento y conviértete en nuestro compañero de ruta. Somos Balsas Dental. Estamos aquí para soñar contigo, para velar por la estética y la salud de manera inimitable, para crear juntos desde el reconocimiento que fortalece, inspira y prevalece ante cada desafío. Hola, hola a todos, muy buenas tardes, saludándolos desde la ciudad de Puebla, soy el doctor Marco Sosa y bueno, un gusto poder compartir con ustedes una transmisión más en vivo aquí de Balsas Virtual. Les mandamos un caluroso saludo y un abrazo a todos ustedes, esperando puedan irse conectando poco a poco a la transmisión del día de hoy, porque bueno, déjenme adelantarles que tenemos un invitado especial, un invitado que ha participado ya con nosotros en algunas dinámicas aquí para Balsas Dental, y el tema es muy interesante. Creo que es un tema que nos compete a todo la odontología en muchos ámbitos, porque la mayoría de nosotros hacemos rehabilitación, la mayoría de nosotros cementamos postes, la mayoría de nosotros cementamos coronas, incrustaciones, y el tema de hoy es adhesivos dentales, ¿no? Entonces es un tema bastante interesante que va a ser desglosado por nuestro invitado especial. Entonces, bueno, pues vamos a dar unos cuantos segundos para esperar que se puedan ir conectando poco a poco, y si son tan amables de compartir la transmisión del día de hoy, les estaremos agradeciendo profundamente. No olviden también seguir nuestra página de Balsas Dental, en donde todos ustedes van a poder recibir asesoría, información y ficha técnica de todos los productos que tenemos al alcance para todos ustedes en el área clínica y en el área de laboratorio. Entonces, sin más por el momento, déjenme entonces presentarles a nuestro invitado especial, al maestro y doctor Jorge Andrés Fernández Hernández, y déjenme platicarles un poquito de su currículum. Bueno, él es egresado de la máxima casa de estudios de la UNAM. Él tiene una práctica privada, pero al mismo tiempo se ha desarrollado como investigador y escritor de artículos científicos, con más de 12 años de experiencia. Eso es algo muy interesante e importante. Asimismo, también ha estudiado una maestría en ingeniería en cuanto a la caracterización y procesamiento de algunos materiales, y de igual forma es especialista en cirugía bucal. Este invitado que tenemos el día de hoy está certificado por el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y bueno, pues sin más preámbulos, doctor, mucho gusto, ¿cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Aquí ya listos para empezar a trabajar con ustedes desde acá, Ciudad de México. Excelente, doctor. Pues un gustazo saludarte desde la ciudad de Puebla. Te cedo la palabra, doctor. Estoy pendiente de cualquier cosa. Sale. Pues bueno, vamos a empezar hay que empezar a hablar sobre adhesivos dentales. Y para hablar de adhesivos dentales, bueno, pues ustedes saben perfectamente que pues ahora toda la odontología, ya prácticamente toda la etapa de la mínima invasión, toda la etapa de las resinas, todo lo que tiene que ver como materiales de cementación, tiene que ver con los adhesivos dentales, ¿no? Ya estamos hablando de esta nueva etapa que con toda sinceridad, a veces me dan mis dudas, ¿no? Dejamos ya las amalgamas, ahora ya todo mundo utiliza resinas, ya todo mundo utiliza absolutamente todo estético. Y pues es un brinco a la odontología, ¿no? Ya prácticamente ya cualquier doctor es lo que debe de manejar específicamente la adhesivo dental, ¿no?
El adhesivo dental está en todas partes y no solamente estamos hablando de, bueno, ahorita voy a empezar a hablar de algunas situaciones, específicamente capacidades físicas de los adhesivos dentales y cómo mejorar esas capacidades físicas de los adhesivos dentales, ¿no? De la idea que tenemos ahorita es, una, mejorar las capacidades físicas de ellos y aparte, pues que ustedes no tengan problemas al colocar sus adhesivos dentales, que ya no tengan dolor posoperatorio, que hace ya muchos años se decía que una resina era prácticamente la que nos iba a llevar a una endodoncia después. Las cosas han cambiado mucho. Ya las cosas ahora son muy, muy distintas. Los adhesivos dentales han cambiado muchísimo. Estamos hablando de que pues, la cantidad de grabado ácido que se requiere ahora, la verdad es que no tiene que ver absolutamente nada con lo que existía antes en la odontología, ¿no? Yo sé que a la hora que empiece a hablar de esto, muchos de mis compañeros se me van a quedando fe, ¿no? Pero cuando empieza a dar los pasos a seguir para tener una buena adhesión y además sin que tengas problemas directamente biológicos, pues vas a tener idea de cómo van funcionando las cosas, ¿no? O sea, los adhesivos dentales pues tienen más capacidades físicas, ¿no? O sea, dependiendo de qué adhesivo ocupes, yo no estoy hablando aquí de ninguna marca comercial, estoy hablando de todas las marcas existentes, o sea, hay muchísimos adhesivos dentales, hay muchas marcas, yo ahorita voy a mencionar algunas, pero realmente ya estamos hablando de que, pues, prácticamente todas las marcas comerciales tienen, pues, sus adhesivos, y todos ellos tienen diferentes capacidades. Hay algunos adhesivos que vas a tener que tienen mayor dureza, van a tener mayor flexibilidad, mayor resiliencia. Ahorita voy a hablar de qué es cada una de estas cosas: corrosión, capilaridad, fluidez. Y cada uno de ellos tiene estas capacidades y tú tienes que saber manejar esas capacidades dependiendo de lo que tú estés usando. Dureza se refiere a un material que sea difícil de rayar, que sea difícil de penetrar. Por ejemplo, en específico, los adhesivos dentales tienen muy mala dureza. La dureza que tienen los adhesivos dentales es muy, muy baja. Es por eso que nosotros tenemos que usar el material de una manera específica para que todavía no disminuyamos más esa dureza que tiene. La flexibilidad que tiene es buena. Más o menos los adhesivos dentales o todos los elementos resinosos tienen muy buena flexibilidad y tienen muy buena resiliencia. ¿Qué refiere esto? La flexibilidad es específicamente la capacidad que tiene un elemento de doblarse sin romperse, ¿no? Y resiliencia es la capacidad que tiene un elemento de recibir una fuerza de manera súbita, de impacto, y que reciba esa fuerza y que además la regrese sin que sufra alguna situación, ¿no? Ahora, en cuanto a corrosión se refiere a la pérdida de materia, específicamente a la pérdida de materia, y la pérdida de materia se presenta cuando tenemos una molécula, en este caso estoy hablando de una molécula polimérica, estamos hablando de una resina. Esta resina entra en contacto con el medio ambiente, pues existe oxígeno en el área y nosotros trabajamos en un área que tenemos agua, ¿no? Entonces entra en contacto el adhesivo dental en este caso con el agua o con el oxígeno, entonces se empieza a pegar esta agua y este oxígeno a la molécula del polímero y entonces empieza a desprenderse pedacitos de molécula de esa resina. Esa pérdida de materia que va pasando a través de los años se le llama corrosión. El adhesivo dental sufre corrosión, la resina también, pero el adhesivo sufre todavía mayor cantidad de corrosión que la resina, ¿no? Eso no debemos de dejarla, digamos, al descubierto. Es importante colocar el adhesivo dental y protegerlo con la resina, ¿no? Muchos de mis compañeros ocupan el adhesivo al final de las resinas. Muchos compañeros ocupan el adhesivo dental. Al finalizar la resina, colocan el adhesivo dental. Ese es un error muy común, sumamente común. Cuando tú lo haces por mercadotecnia, por publicidad, porque se ve bonito. Pero
dejas este adhesivo dental que es una unión química, pues con la resina, pero también tiene una parte hidrofílica que va a tener unión química al agua, y nosotros tenemos agua en la boca, ¿no? O sea, bueno, espero que tengan todos ustedes bastante saliva en la boca, ¿no? Entonces va a estar adhiriéndose este adhesivo a la saliva, y a su vez se va a empezar a hallar poco a poco elementos resinosos y van a tener corrosión en la... Vamos a tener una pérdida de materia en la nueva resina. Entonces, por eso es importante hablar sobre esta situación. Capilaridad. Capilaridad, estamos hablando de la capacidad que tiene un elemento de absorber, ¿no? Por ejemplo, los implantes dentales, ¿no? Por ejemplo, los implantes dentales tienen esta parte, es como de las más importantes que tiene un implante dental. En el momento que toca la sangre, por medio de capilaridad, absorbe toda esa sangre. Después esta sangre se convierte, o sea, es la biotransformadora, digamos, de hueso, y entonces se hace la unión química tal cual del implante con el hueso, ¿no? Eso se presenta gracias a la capilaridad que tiene este implante dental. Un ejemplo muy básico de capilaridad, pues es el papel de baño, ¿no? El papel de baño tiene capilaridad. En el momento que toca el agua, absorbe enseguida el agua. Eso es capilaridad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede con nuestros adhesivos dentales? Los adhesivos dentales deben de tener la capacidad de fluir adentro del túbulo dentinario hasta cierta cantidad. Entonces, cuando empiezan a ingresar al túbulo dentinario, van a entrar en contacto con los componentes que tiene adentro el túbulo dentinario, y va a tener una traba micromecánica, porque además eso es lo que nosotros a veces no tomamos en cuenta, ¿no? Que estamos hablando de una traba mecánica cuando estamos hablando de resinas, pero es una traba micromecánica. Esta se presenta cuando ingresa el adhesivo dentro del túbulo dentinario, y adentro hace un amasado, ¿no?, de sustancias químicas, que ahorita voy a hablar de ellas, para que tengan una buena adhesión con la resina. Ahora, van a tener fluidez. ¿A qué se refiere la fluidez? La fluidez es la capacidad que tiene un elemento o sus moléculas de poderse desplazar unas con las otras para que vayan haciéndose un desplazamiento a través de la superficie, ¿no? Los adhesivos dentales, unos tienen mayor cantidad de fluidez, otros tienen menor cantidad de fluidez. Se mide mediante un ángulo de contacto. Entonces ustedes van a tener ángulos de contacto muy cortos y ángulos de contacto muy amplios, dependiendo de lo que ustedes requieran, ¿sí? Si nosotros queremos tener una buena adhesión, necesitamos tener capacidad de capilaridad, necesitamos tener gran capacidad de fluidez para que pueda desplazarse el adhesivo a través de toda la superficie rígida del diente, y entonces puedas pues tener una buena adhesión, ¿no? O sea, se trata de que el adhesivo cubra todas las superficies del diente. Y por supuesto que todo esto es para que tenga una buena resistencia al desplazamiento. De lo que se trata es que el adhesivo no permita que la resina se desplace a ningún lado, ¿no? Eso es la idea. No necesito gran cantidad de adhesivo para que esto suceda. Se necesita que sea muy poquito. Lo único que quiero es de que no se desplace. Esto es todo. ¿De acuerdo? Esas son algunas de las capacidades físicas. Entonces, para empezar a platicar de esto de adhesión, pues es fundamental hablar de las capacidades, ¿no? Pongo a estos dos jugadores, ¿no? Yo no sé cuántos sean ustedes de deportes, ¿no? No lo sé. Pero estos dos personajes son, pues, muy conocidos, ¿no? Uno de ellos es Michael Jordan, el otro este señor Derrick Henry. Uno de ellos es un, pues, gran corredor. Michael Jordan, pues, es un gran jugador de básquetbol. Ahora, cada uno de ellos es muy bueno en lo que hace, pero es muy bueno en lo que hace no solamente porque ha practicado para hacerlo, que eso es lo que a nosotros nos toca. Nosotros tenemos que entender lo que estamos colocando en los pacientes. Nosotros debemos de saber qué es lo que estamos haciendo. Eso es aprendizaje. Yo tengo aquí un elemento. Este elemento se llama adhesivo dental, ¿sí? El cómo lo voy a colocar
es basándose en química, basándose en física, basándose en biología, que es lo que nosotros tenemos que pensar cuando estamos colocando un adhesivo dental. Pero los adhesivos dentales por sí solos, cada uno de ellos tiene diferentes capacidades. Michael Jordan era un jugador de básquetbol, era excelente jugador de básquetbol, pero él ya era alto. Nosotros no tuvimos que volverlo alto, él ya era alto. Él era un personaje que a lo mejor tenía gran rapidez y la mejoró con los años y la mejoró trabajando en ello, pero él ya era alto, ya existía esa situación. Además, era delgado, ¿sí? De manera física. Tiene una situación física que de por sí ya le permite tener ciertas cualidades. Yo no sé si ustedes tengan a su lado, sus compañeros, a sus amigos, hay personajes que tenemos junto a nosotros, ¿no? Que hacen mucho ejercicio y aún así no bajan de peso. Son personas que realmente se preocupan por ellos, hacen mucho ejercicio y aún así no pueden bajar de peso, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas grandes, son personas muy grandes. Yo cuando estuve jugando fútbol americano así me pasaba. Yo tenía compañeros, eran los niños, y hacían mucho ejercicio, levantaban mucho peso al hacer pesas, pero ellos eran gordos, así eran ellos, ¿sí? Y esa capacidad que tenían ellos de ser grandotes era también una muy buena capacidad física propia que nosotros, o bueno, nuestro coach aumentaba y nos ponía a practicar para que ellos todavía fueran mejor y ocuparan esas propias capacidades físicas que tenían, ¿sí? Por ejemplo, Derrick Henry es un corredor, y es un corredor de hecho chaparrón para lo que juegan allá fútbol americano. Este hombre es chaparro, pero es muy rápido, ¿sí? Esa es una capacidad física que él ya tiene de por sí. Ahora, ¿por qué les digo esto? Ustedes, todos ustedes, van a ir a comprar al depósito dental un adhesivo dental. ¿Cuál adhesivo deben de comprar? El que ustedes conozcan perfectamente. Ustedes apréndanse 2, 3 adhesivos dentales que tengan ahí a la mano, que ustedes conozcan, que sean de buena calidad, pero no solamente es que sean de buena calidad, conozcan ustedes las capacidades físicas y las sustancias químicas que contienen. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener enfrente un gran adhesivo dental, un muy buen adhesivo dental, pero si ustedes ocupan mal el adhesivo, no van a lograr tener las capacidades físicas que tiene propiamente el adhesivo. Ustedes saben perfectamente que a Michael Jordan lo pusieron a jugar a béisbol, o sea, pues no, él no tenía las capacidades físicas para jugar un muy buen béisbol, ¿sí? Él estaba feliz, era pez en el agua siendo basquetbolista, ¿sí? Eso es lo que pasa con los adhesivos dentales. Tú tienes tu adhesivo dental o tu resina o lo que ustedes vayan a colocar, realmente son todos los biomateriales, ustedes deben de saber las capacidades físicas que tienen y cómo mejorarlas, cómo trabajar en ellas para que tengan lo mejor de ese material en particular. Por eso puse esta imagen y creo que haya sido claro, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hablar de los adhesivos de séptima generación. ¿Por qué hablo de los adhesivos de séptima generación? Porque son los actuales, porque son los actuales, los que estamos trabajando prácticamente ahorita ya todos. Eso espero, ya poco a poco quinta generación se está yendo. Estamos hablando prácticamente de séptima generación. Y de séptima generación tenemos dos tipos. Tenemos unos que tienen MDP y tenemos otros que no tienen MDP. Hay unos que tienen MDP y silano, ¿sí? Otros que no tienen MDP y silano. Te voy a explicar qué es el MDP y por qué se ocupa el silano, ¿sí? Voy a hablar primero de los adhesivos de séptima generación. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para hablar de los adhesivos de séptima generación, primero tengo que explicarles qué es lo que ha sucedido con los otros adhesivos, ¿sí? De forma rápida, para que ustedes tengan idea, porque hay muchas personas que siguen usando la técnica pasada para los nuevos adhesivos. Quinta generación, y bueno, cuarta generación, era un paquete donde tenían varios botecitos, ¿no? En un botecito tenían un primer, en otro botecito tenían un bonding, ¿no?
¿Y qué era lo que hacía? Yo creo, o pongo de ejemplo esto de manera frecuente, es tú ves a una persona que es un ojalatero y le va a poner una pasta al automóvil, entonces lo que hacían ellos es lijar el automóvil, lavaban perfectamente, limpiaban, una vez que limpiaban, colocaban arriba una sustancia química que se llama primer, que de hecho se llama primer y ustedes lo pueden comprar así, lo venden en no sé, las tiendas donde venden pinturas, lo colocan ustedes, existe un secado del primer específico, muy especial, dependiendo del primer que ocupen, y después se coloca el bonding, para que después de este bonding, también igual que nosotros, ocupaban el bonding, se pasaba, igualmente había un secado, y después ya se colocaba la resina, elemento resinoso, ¿sí? Los adhesivos de cuarta generación eran unos adhesivos, tenían una capacidad de adhesión de por ahí de 25 megapascales, un megapascal equivale a 10.195, si es 10.196 kilogramos fuerza, es decir, más o menos, vamos a dejarlo en 10 kilogramos, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos hablando de que tiene 25 megapascales de adhesión, quiere decir que son 250 kilos de adhesión, o sea, es decir, se adhieren y tú les ejerces 250 kilos de presión para desplazarse y no se desplazan, ¿sí? A eso se refiere con los megapascales de adhesión. Entonces, los adhesivos de cuarta generación tenían pues una muy buena adhesión, 25 megapascales, 22 megapascales, era muy buena adhesión, ¿sí? Pero se nos complicaba. ¿Por qué? Porque teníamos que tener muchos pasos. Teníamos que hacer el grabado ácido de la dentina y del esmalte. Una vez que habíamos hecho el grabado ácido de dentina y del esmalte, entonces teníamos que colocar el primer, después el bonding, para poder terminar después con una resina, ¿no? Entonces, al haber muchos pasos, cuando tú aumentas los pasos dentro de un proceso, y ahora me voy a pasar del área de los procesos, conforme más pasos tenga un proceso, más fácil es que te equivoques. Es decir, si tú colocas el ácido grabador de manera incorrecta y después colocas el primer bien y el bonding bien, aún así va a estar mal colocada tu resina. ¿Por qué? Porque te faltó un paso y ese paso era importante. Tiene una razón de ser. Cada paso es importante. Entonces, una vez que fallas el primer paso, el resto falla. Tú colocaste bien el ácido grabador, pero el primer no lo colocaste correctamente, entonces el resto de los pasos está mal. Así sucesivamente. Todos aquellos procesos que son largos son más difíciles de controlar. Después salió quinta generación. Quinta generación ya solamente estábamos hablando de dos pasos realmente, el ácido grabador y el adhesivo. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes los dos pasos, el ácido grabador y el adhesivo, bueno, existía la situación del grabado ácido, de dentina y del esmalte. En muchos artículos marca, fíjense bien en esto, lo que les voy a decir, en muchos artículos marca que el grabado ácido del esmalte son 5 segundos, solamente son 5 segundos en dentina y 10 segundos en esmalte, haciendo un grabado total de 15 segundos. Es decir, cuando tú lo sumas, tú vas a tener 15 segundos totales de grabado ácido en esmalte y solamente son 5 segundos en dentina. Ahí pasaba una situación. Muchos compañeros entendíamos que teníamos 15 segundos de grabado ácido. Por lo tanto, existía un grabado ácido de dentina de 15 segundos. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa esta situación? Pues tenemos una mayor cantidad de grabado de la dentina que debe de ser. Por lo tanto, hay una degradación del túbulo dentinario y hay una desmineralización de la zona. Por lo tanto, el adhesivo ya no tiene una buena adherencia. Además de que estás teniendo un problema directamente en los túbulos dentinarios y esto provoca después dolor postoperatorio. Es uno de los factores que tiene que ver con el dolor postoperatorio.
No solo eso, yo he visto compañeros que graban durante 1 minuto y medio, 2 minutos, o sea, eso es completamente incorrecto. Estás desminimizando la zona, por lo tanto vas a tener menor adhesión, no mayor adhesión, vas a tener menor adhesión, ¿sí? Es decir, hay una falta de control de esa área que tiene que ver con el ácido grabador. Bien, ahora, quinta generación. A la hora de estar colocando el adhesivo, teníamos que frotarlo durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no es todavía viscoso. De hecho, es viscoso el adhesivo de quinta generación. No, es menos viscoso que el adhesivo de séptima generación. El de séptima generación sigue siendo viscoso, pero no tanto, ¿sí? Por lo tanto, teníamos que frotarlo durante mayor cantidad de tiempo, alrededor de 25 o 30 segundos frotado del adhesivo dental. No lo hacíamos, frotábamos rápido, 5 segundos, 10 segundos y el que le sigue, ¿no? Rápido. Eso dejaba capas muy grandes de adhesivo, grumos muy grandes de adhesivo. Por lo tanto, esa capa gruesa de adhesivo provocaba que hubiera después una filtración de la resina. ¿Por qué? Porque el adhesivo no tiene capacidad, no tiene dureza, no tiene capacidad de resistir ningún tipo de carga. La resina sí, pero el adhesivo no. Entonces dejas una capa de adhesivo gruesa junto a la resina rígida y el diente queda rígido y entonces sufre desplazamiento, empieza a entrar en contacto con la saliva, con el oxígeno y ahí viene la corrosión o la pérdida de materia. Bien, ¿qué es lo que pasa ahora con séptima generación? Séptima generación lo que hace es quitarle pasos al proceso y evitar errores del doctor, ¿sí? Eso es lo que hace. Los adhesivos de séptima generación tienen sustancias químicas o tienen elementos resinosos ácidos. Esos elementos resinosos ácidos provocan que tengan esta degradación del smear layer y que puedan tener una buena penetración al túbulo dentino sin que tengas un grabado ácido de la dentina. Y me quedé y hice espacio en eso porque solamente es de la dentina. El adhesivo de séptima generación hay un grabado ácido, pero solamente es del esmalte, no de la dentina. Cuando tú haces esto, cuando tú colocas el adhesivo de séptima generación dentro de la cavidad, este adhesivo empieza a penetrar el túbulo dentinario, pero tú ya no tienes el control de la cantidad de tiempo que se debe de colocar. Solamente es el tiempo que frotas, el tiempo que colocas aire y enseguida tu lámpara para fotopolimerizar, ¿sí? Entonces, eso provoca que tengas menor capacidad de dolor postoperatorio. Hay algo más. El adhesivo de séptima generación tiene poca penetración en el túbulo dentinario, pero eso no es malo. Voy a hacer la diferencia, ¿no? Adhesivo de quinta generación, cuando tú colocabas el ácido grabador degradaba el smear layer o el barrillo dentinario que estaba en la parte superficial de la cavidad y también degradabas el smear plug, que es el barrillo dentinario que está adentro del túbulo dentinario, dejando los túbulos completamente permeables. Cuando eso sucede, tú colocabas el adhesivo y este adhesivo penetraba dentro del túbulo dentinario, gran cantidad de micras, iba profundamente dentro del túbulo dentinario. Eso provocaba que tuviera muy buena adherencia. De hecho, el adhesivo de quinta generación es el que tiene mayor cantidad de adherencia, pero es por eso, porque tiene mayor cantidad de penetración dentro del túbulo dentinario. Ahora, muy bien, era excelente, pero también la cantidad de penetración que tiene también provocaba una interacción importante a la hora de generar la polimerización. Entonces ingresaba dentro del túbulo dentinario y si no tratabas bien al túbulo dentinario, si no lo dejabas, digamos, bonito, entonces la contracción era importante y el paciente tenía dolor postoperatorio. Los adhesivos de séptima generación ocupan el smear plug. ¿Cómo le hacen?
Lo que hacen es, colocas el adhesivo, lo frotas como te dice el fabricante, y en ese momento empieza a haber una degradación del smear layer y empieza a introducirse en el smear plug. Pero cuando entra en contacto con el smear plug no olviden que es calcio. Ahí tiene metales de calcio. Estamos hablando tal cual de barrillo dentinario. Este barrillo dentinario de repente empieza a formar parte de la estructura del adhesivo de séptima generación. Y esta estructura de séptima generación empieza a tener una rigidez, una muy buena dureza. Es decir, es como si le estuvieras colocando ladrillos al cemento. En el adhesivo de quinta generación ingresaba el cemento y ingresaba mucho. Y entonces se hacía una parte rígida dentro del túbulo dentinario que provocaba que no hubiera desprendimiento de este adhesivo. Pero el adhesivo de séptima generación lo que hace es introducirse entre el smear layer y el smear plug para que haya una especie de ladrillado usando el propio barrillo dentinario. Eso provoca que tengas una gran cantidad de material de carga dentro del túbulo dentinario y aunque no penetre tanto, tiene una muy buena adherencia porque estás generando tal cual un bloque de tabiques con cemento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con el MP? El MDP también es un metacrilato, es un elemento resinoso que tiene buena adherencia con el metal, con todos los metales. En el caso del diente, con el calcio. Entonces vamos a tener una buena adhesión en la parte superficial de la dentina, en la parte superficial del esmalte y también vamos a tener una cierta adherencia con metales, es decir, por ejemplo, circonia, es decir, con metales, o sea, tal cual una incrustación, una corona de metal. Eso es una de las ventajas que te da el que tengas un adhesivo con MDP. Hay otros que, como les dije hace rato, los adhesivos de séptima generación, hay algunos que también cuentan con silano. Es decir, que también puedes colocar el adhesivo de séptima generación sobre una incrustación, una corona o una carilla de porcelana. ¿Por qué? Porque de manera normal ustedes saben que lo que se hace es silanizar, ¿no? Tú colocas el silano y lo frotas en la carilla de porcelana para que haya una mejor adherencia del adhesivo y de la resina. En el caso de los adhesivos de séptima generación que cuentan con este silano, el adhesivo propiamente tiene la capacidad de adherencia con la carilla de porcelana. Ya no es necesario silanizar, solamente colocas adhesivo de séptima generación con silano y con MDP y entonces vas a lograr tener una buena adhesión de tu porcelana, tu circonia, de tu metal y de igual manera con todos los elementos resinosos, cementos base de resina. Por ejemplo, los endopostes, por ejemplo, los endopostes de fibra de vidrio, ¿los puedes silanizar? Sí, sí se pueden silanizar, pero si tienes adhesivo de séptima generación, solamente tienes que colocar el adhesivo de séptima generación con MDP y silano, entonces vas a tener una buena adherencia de tu endoposte con tu resina y además con tu diente. Ahora, tenemos varios tipos de adhesivos dentales. Este, por ejemplo, es uno de ellos, es adhesivo de séptima generación. Este cuenta con MDP. Existen los dos tipos. Esos dos tipos es para que uno de ellos, el que está de su lado izquierdo, tiene clicker para que tú nunca ocupes mayor cantidad de adhesivo del que requieres. Y el de al lado, pues es la botellita normal, común y corriente, que puedes ocupar igual como siempre lo has hecho, ¿no? Tenemos el de la marca 3M, también cuenta con MDP, y tenemos el Palekebond de Tokuyama, ¿sí? Ahí estamos hablando de 3 tipos de adhesivos de séptima generación. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Qué razón? Ok, va. Entonces vamos a hablar sobre cómo vamos a obtener las mejores capacidades de este adhesivo. Entonces, para esto, aquí tenemos, por ejemplo, las estadísticas que dicen que más o menos, yo aquí estoy hablando de
varias, ¿ok? No, yo no quiero entrar en detalles con marcas comerciales. Todos ellos marcan entre 20 y 25 megapascales de adhesión, dependiendo de lo que sea, ¿no? Ya sea dentina, esmalte, ¿no? Igualmente con elementos resinosos. Entre 20 y 25 megapascales de adhesión, estamos hablando que son de 200 a 250 kilogramos de adhesión, ¿sí? Es decir, si a ustedes se les cae un bracket, créanme que es porque algo están haciendo mal, ¿eh? O sea, porque tiene gran capacidad de adhesión, 20 a 25 megapascales. Aquí tenemos otra estadística donde nos marca, por ejemplo, aquí tenemos un material, el silicón, de 30 megapascales en dentina, ¿sí? Pero todos ellos marcan más o menos esa cantidad. Nosotros hemos hecho pruebas en laboratorio y están más o menos entre los 22 y 27 megapascales de adhesión, ¿sí? Ahora, vamos a ver, ¿cómo lo vamos a colocar? ¿Y por qué pongo esta imagen? Bueno, pues esta imagen es porque este señor está provocando, está colocando un pedazo de piso, ¿no? Está colocando una loseta, ¿no? Para hacer un piso. Y nosotros para hacer eso dentro de nuestro mundo, debemos de hacer exactamente lo mismo que ese señor. Ese señor antes de colocar esa pieza tuvo que haber preparado la superficie. La preparación de la superficie es sumamente importante. ¿Cómo es la preparación de la superficie? Bueno, lo primero que deben de tener en cuenta es que la cavidad siempre debe de ser redonda, ¿sí? Siempre debe de ser redonda. Ahora, yo les recomiendo que siempre coloquen base o coloquen liner. Siempre coloquen base y coloquen liner antes de colocar una resina. Siempre, ¿sí? Hay veces que dicen mis compañeros, es que si está muy chiquita la resina o la cavidad, a lo mejor se puede evitar. Sí, pero es muy ambiguo decir qué tanto es chiquito y qué tanto es grande. Yo no sé para ti qué significa que sea chiquita la cavidad y no sé qué tan grande sea algo para ti, ¿sí? Estamos hablando de algo sumamente ambiguo, ¿sí? Tienen que pensar en muchos aspectos para decir si esto es grande o es chiquito. Yo tengo un paciente que tiene 60 años, el paciente es bruxista, tiene la cámara pulpar muy reducida porque ha tenido bruxismo durante toda su vida. Y tenemos una cavidad, para que tengan una idea, del tamaño a lo mejor de una fresa. Piensen en una fresa de diamante porque es la que he visto más grandecilla, a lo mejor número 8, ¿no? Si es una cavidad a lo mejor chiquita para ese paciente que la pulpa dental ya se fue. Pues ustedes tienen esa misma fresa, ese mismo tamaño para un niño que tiene 5 años y la cámara pulpar está enorme, entonces ya no está chiquita. La cavidad se convierte en algo grande. ¿Por qué? Porque depende de nuestro paciente, depende también de nuestro trabajo y de lo que vamos a hacer. Entonces es muy duro decir chiquito o grande. Más bien yo diría, por favor, póngales liner a todas sus cavidades o pónganles base. Una vez que hayan colocado la base, hayan hecho la cavidad redonda y hayan colocado su base, ¿sí? Hay que limpiar el área. Ese señor que está colocando ahí su loseta, si estuviera llena de tierra, no va a adherirse. Aunque le pongas el mejor cemento, no va a adherirse. Tienes que preparar la superficie. Es muy importante. La superficie tiene una cosa que se llama energía superficial y es la capacidad que tienen todos los elementos rígidos de aceptar un material. Si tú aumentas la energía superficial limpiando la superficie, lo que vas a lograr es que tu adhesivo fluya más fácilmente y entonces tengas una mejor adhesión. Limpieza, preparación de la superficie, ¿sí? Ahora, una vez que tengamos esto, por favor no dejen abierto el adhesivo dental, nunca. ¿Me escuchan bien? Nunca. He ido a muchos consultorios, muchos compañeros de hecho, que tienen la botellita abierta allá a un lado de su material, o la dejan abierta mientras están trabajando, o toman adhesivo dental del que se regó, del que está alrededor de la botellita, ¿no? Y ahí toman adhesivo dental. Ese adhesivo dental ya no sirve. Los adhesivos dentales tienen 3 sustancias químicas que se llaman solventes. Todos tienen 3. Todos.
Uno se llama agua, el otro se llama etanol, alcohol, el otro se llama, ay, se me fue, acetona, gracias. Se llama acetona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas tres sustancias? Esas tres sustancias son lo que le va a dar fluidez al adhesivo dental. Si no tienes esas sustancias, el adhesivo no va a fluir. Y si no fluye, no va a ingresar al túbulo dentinario y el adhesivo no sirve, no funciona. Tienes que tenerlo siempre cubierto, siempre tapado. Recuérdalo, siempre debe de estar tapado, ¿sí? Ahora, también de igual manera, hablando de esto, es el tiempo de trabajo que tienes con el adhesivo dental. En la facultad, todos nos quedamos aquí. Hay algo bastante interesante. Cuando te dan el adhesivo dental en la facultad, te acostumbras a que te lo dan en la gotita. Te dan ahí vas con tu caja, con tu caja ámbar, ¿ok? Los que son nice van con su caja ámbar, los que no son nice van con una loseta de cristal y el que les hice una gotita, ¿no? Y ahí vas corriendo a tu lugar a trabajar. Bien, eso es completamente incorrecto. El adhesivo dental tiene un tiempo de evaporación de estos solventes que tiene. El tiempo de evaporación va de 5 segundos, 10 segundos y 30 segundos, dependiendo de lo que contenga. Si contiene acetona, son 5 segundos. Si contiene alcohol, son 10 segundos. Si contiene agua, son 30 segundos. Es decir, tú tienes esa cantidad de tiempo para colocarlo. Si tú le pones la gotita en tu loseta de cristal o en tu caja ámbar y vas corriendo a colocarlo, en ese momento ya está expuesto al medio ambiente y estos solventes se empiezan a desprender, empiezan a volatilizar. Y entonces tú cuando llegas a colocarlo en la cavidad ya no tienes solvente y ya no va a fluir. Por lo tanto, es un error sumamente común. Ahora, yo no sé si se han fijado, eso me gusta mucho decirlo, pero hay algo bien interesante. Los adhesivos dentales, no sé si se han fijado que el goterito está como abiertito, tiene como una bolita hacia afuera. Eso es porque no es un gotero. Están hechos para que tú coloques ahí el microbrush directamente en la zona y así como lo terminas de colocar, lo llevas a la cavidad. ¿Para qué? Para que evites que haya mayor contacto con el medio ambiente. Para eso sirve. Es decir, abres la botellita, agitas, es muy importante esto, porque lo que tienes que hacer después es agitar el bote. Tienes que agitar el bote perfectamente. Una vez que agitan el bote, ahorita explico por qué, tomas el adhesivo directamente de la botella y entonces lo llevas a la cavidad. Ahora, ¿por qué es importante agitar el bote? Es importante agitar el bote porque los adhesivos de séptima generación cuentan con material de nanorrelleno. Este material de nanorrelleno, que cuando tú colocas el botecito en una posición, el material de nanorrelleno pesa más, por lo tanto baja. Es decir, vas a tener mayor cantidad de nanorrelleno en la parte de abajo que en la parte de arriba. Y si tú lo volteas y tomas enseguida el adhesivo, no vas a tener ese nanorrelleno en tu adhesivo. Por lo tanto, es muy importante agitar el botecito antes de que nosotros lo llevemos a la cavidad. ¿Ok? Bien, una vez que quitamos el botecito, recuerda, esto, por ejemplo, esa cantidad de adhesivo es completamente errónea. Es erróneo. El adhesivo lo único que tiene que hacer es tener una adhesión entre tu resina y tu diente. Si tú colocas demasiado adhesivo, si tu microbrush está así goteando, lo que vas a generar, no vas a generar mayor adhesión. Eso no es cierto, eso no va a funcionar. Es tanto el adhesivo y es tan grueso que cuando el paciente empieza a masticar, dado que este material no tiene capacidad de carga, va a empezar a masticar y va a empezar a mover la resina del diente y entonces va a empezar a moverse hasta que se rompa el adhesivo. Y eso no funciona. El adhesivo es sin que sean ustedes, o sea, no es para que sean codos, pero el adhesivo debe de ser muy poquito, muy poquito. Debe de humedecer toda la cavidad, humedecerla, pero no debe de estar chorreando, ¿sí? Es muy importante esta parte. Ahora, el adhesivo de séptima generación no se coloca más de una capa.
Desde el principio, desde la primera capa, tienen que ir a darle forma a toda la zona, a toda la zona. ¿Por qué? Porque este adhesivo tiene ácido, es ácido, tiene un monómero ácido. Y si tú colocas este primer adhesivo, fotopolimerizas y colocas el siguiente, la siguiente capa va a degradar la primera. Es por eso que debes de colocar el adhesivo desde la primera intención por completo. Tú llevas este adhesivo a la cavidad y lo debes de frotar. ¿En dónde lo debes de frotar? Lo debes de frotar en donde tienes túbulos dentinarios. Es muy divertido para mí ver a las personas frotándolo sobre el ionómero de vidrio. El ionómero de vidrio no tiene túbulos dentinarios, no es necesario que lo frotes ahí. Tienes que frotarlo sobre los túbulos dentinarios, porque ahí es donde tiene que tocar específicamente la cavidad, tiene que ingresar el adhesivo dentro del túbulo dentinario, formar esta traba mecánica con los plugs, con el Smart Plug, con el Smear Layer y con el Smear Plug, para que se forme bien esta adhesión y tengas una buena restauración. Entonces, frótalo sobre los túbulos dentinarios, frótalo sobre los túbulos dentinarios. ¿Cuánto tiempo? Alrededor de 10 segundos. Eso es lo que te dicen la mayoría de los fabricantes. Hay fabricantes que te dicen 5 segundos, hay fabricantes que te dicen 10 segundos. ¿Sí? Bien, una vez que ya lo frotaste, lo colocas, lo frotas perfectamente el adhesivo en la cavidad y hay que colocarle aire. El aire en el adhesivo de séptima generación sí es directo. Recuerden esto y es muy importante, el adhesivo de séptima generación se le coloca aire de manera directa. Es importante porque el adhesivo de quinta generación se le colocaba de manera indirecta. No lo olviden, séptima generación es de manera directa. Cuando tú colocas aire de manera directa, este material empieza a fluir y entonces todavía retiras mayor cantidad de adhesivo que no ibas a ocupar. El aire debe de estar limpio. Por favor, es importante que el aire esté limpio. Deben ustedes de mantener su compresora libre de agua, tienen que estarla ustedes purgando con frecuencia y aparte debe de ser libre de aceite. Si ustedes colocan en este momento aceite en la zona, pues no hay un mejor elemento existente en el mundo que evite una lesión que el aceite. Lo que vas a hacer es justamente lo contrario, no se va a adherir nada porque va a haber aceite en la zona. ¿Sí? Bien, entonces aire directamente al adhesivo dental. ¿Sí? Ahora, hay que colocar la lámpara para fotopolimerizar. La lámpara para fotopolimerizar primero se coloca directamente en la zona. No se coloca en las caras aledañas, no se coloca a un lado, se coloca directamente en la zona. Es muy divertido también que no tienes el protector de los ojos. Y entonces colocas la lámpara para fotopolimerizar sobre tu diente y te das la vuelta. Y te das la vuelta y le picas y entonces la lámpara, la punta, empieza a recorrer al paciente. De repente ya lo tienes en la nariz, ya lo tienes en el ojo, ¿verdad? Porque no está colocándose de manera directa en la zona, porque no lo ves. Pónganle ustedes su filtro, por favor, y entonces colóquenla. Otra cosa, la luz. La lámpara para fotopolimerizar es importante. Tengan una lámpara para fotopolimerizar de buena calidad o por lo menos tengan la medida con frecuencia. Debe de tener una lámpara que tenga una capacidad de salida mayor a 1000 miliwatts de salida. Mayor a 1000 miliwatts de salida. ¿Sí? Las lámparas para fotopolimerizar de buena marca, todas ellas tienen esa capacidad. Todas. Y por lo regular todas ellas tienen pues, bastante tiempo de vida. Si tú compras una lámpara más económica, se vale, pero siempre debes de tener a un lado tu medidor de luz para que sepas cuándo es momento de pues ya botarla a la basura, porque no te das cuenta. Tú sigues viendo la luz de la misma forma, pero ya no es cierto, ya no está saliendo la intensidad de luz que debe de salir. Entonces debes de tener una buena lámpara. Otra cosa, la lámpara, la punta de la lámpara tiene que estar completamente bien. Hay veces que se te cae, se te fractura la punta y la sigues usando. Esa lámpara ya no sirve. ¿Por qué? Porque la luz tiene una longitud de onda específico.
Y cuando tú la cortas, cuando tú la rompes, lo que estás haciendo ahí en ese momento es generar un prisma. Y entonces la luz ya no sale en esa dirección, se defragmenta la luz, la energía ya sale defragmentada, por lo tanto ya no va a funcionar. Otra, el glutaraldehído. Si tú limpias la lámpara con glutaraldehído, lo que vas a generar es una punta que sea color amarilla, porque el glutaraldehído tiñe las cosas. Entonces, cuando tú le cambias el color a la lámpara, ya no va a fotopolimerizar de manera correcta. Lo que yo les recomiendo es que lo hagan con Clean Pack, ¿sí? De igual manera, el Clean Pack, traten de que no se les haga arrugas en la punta de la lámpara para fotopolimerizar, que esté en esa zona, que esté lisa, para que ustedes puedan tener una buena intensidad de luz, ¿sí? Una vez que colocan la luz de manera correcta, bueno, pues entonces ya es momento de... una cosa más antes de la luz. La lámpara para fotopolimerizar se coloca durante 10 segundos, nada más 10 segundos. No olviden que la lámpara para fotopolimerizar, que tiene buena intensidad de luz, calienta los tejidos. Y con calienta los tejidos, tú estás generando calor dentro de la pulpa dental. Entonces también tengan cuidado con eso. Coloquen la luz de manera directa, pero solamente durante 10 segundos. ¿Sí? Bien. Una vez que nosotros cumplimos con todas estas características, nosotros vamos a lograr tener una buena adhesión, una muy buena adhesión. Existe muy poco tiempo para trabajar en esto, pero creo que di la información completa. Doctores, ¿existe alguna pregunta, duda o comentario? Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Hola, doctor, ¿qué tal? Vamos a revisar si tenemos algunas preguntas. Jordi, ¿nos podrías apoyar, por favor? Sí. Parece que solo por el momento hay saludos, doctor. Le mandan saludos de muchas partes aquí de la República. Bueno, pues entonces saludos a todos. A todos les mando saludos, besos y abrazos. Ahora sí que no sé si son personas conocidas, pero les mando un fuerte abrazo a todos. Doctor, pues nuevamente agradecerle su participación. Le damos muchas gracias de parte de todo el equipo de Balsas Dental. La verdad es que en lo personal creo que estuvo muy interesante la plática porque creo que los odontólogos la mayoría de las veces subestimamos el que sabemos hacer las cosas. Lo que parece algo muy sencillo como aplicar un adhesivo, pues realmente es una práctica que todos los días realizamos, pero que tiene un fundamento científico como lo acabas de explicar. A mí me pareció bastante interesante varios tips que tú diste y que yo doy por hecho que en algunas ocasiones he realizado de manera equivocada, pero la idea de estas pláticas es poder fortalecer pues todos este tipo de conocimiento, de la experiencia de nuestros doctores, que como en tu caso, doctor, nos has hecho el gran favor de darnos esta plática y se me hace muy interesante todo lo que dijiste desde cómo tenerlo en estas losetas ámbar, que muchas veces lo utilizamos para poder dispensarlo. Y bueno, pues todos los detalles que diste, la verdad, se me hicieron muy interesantes, hasta el uso de una lámpara, pues de buena calidad, ¿no? Que eso es algo bastante importante. Y mira, el doctor Salomón Cruz dice, hola doctor, al colocar una base, ¿se refiere al sellado de dentinario inmediato? No, para nada. Simplemente es una base, o sea, haga de cuenta ionómero de vidrio, un liner de ionómero de vidrio, puede ser ETA,
si estamos muy cerca de pulpa, a lo mejor puede ser, pues incluso hasta cemento de carboxilato. O sea, de preferencia que coloquen algo cerca de la pulpa dental. A eso me refiero. Excelente, doctor. Y bueno, yo tendría una duda personal sobre este mismo ámbito de la pregunta anterior. ¿Cuál sería para ti el protocolo ideal para un sellado inmediato de dentina? Si nos puedes compartir tu paso a paso, no sé si nos hagas favor, doctor, y después doy paso a la siguiente pregunta. Bueno, mira, si ustedes están hablando de, por ejemplo, específicamente del sellado dentinario, los adhesivos dentales de séptima generación, ya todos ellos cuentan con un sellado dentinario. Ya todos ellos. O sea, realmente, incluso, por ejemplo, si tú quieres tener un desensibilizante, los adhesivos dentales de séptima generación puedes ocuparlos como desensibilizante. Ya se genera un sellado dentinario de manera normal, solamente con el puro adhesivo. Sin embargo, yo quiero que... Es que les digo, esa situación es como muy ambigua, porque de repente nosotros decimos algo y dicen y mis compañeros dicen, no sé si él lo hace y todos lo debemos de hacer así, ¿no? Pero, cada uno de nosotros toma decisiones dependiendo del paciente, no en todos los casos. Es como complicado decirles esto. O sea, yo tengo, por ejemplo, una cavidad para mí muy grande, para mí, ¿de acuerdo? Que es una cavidad muy grande para mí que está muy cerca de pulpa. Entonces tu protocolo cambia. O sea, tienes una cavidad muy grande que tenía antes, por ejemplo, caries, específicamente caries. Entonces empiezas a retirar caries, empiezas a retirar tejido carioso, y entonces estás muy cerca de pulpa, no llegaste, estás cerca de pulpa, y entonces mi protocolo es, por lo regular, MTA. Después de colocar MTA, coloco ionómero de vidrio, y después de colocar ionómero de vidrio, coloco resina. Ahora, por lo regular, coloco bloques grandes de ionómero de vidrio, porque para mí la resistencia química que tiene el ionómero, la resistencia física que tiene el ionómero de vidrio es excelente, es de las mejores. El ionómero de vidrio soporta alrededor de una tonelada y media de presión. Entonces, coloco mayor cantidad de ionómero de vidrio y coloco la última parte resina. Eso es lo que yo haría, digamos, cerca de pulpa, estamos hablando de por caries, por tejido carioso. Pero, por ejemplo, si tú tienes una cavidad muy amplia, pero tenía antes una amalgama, las cosas cambian. Pero ¿por qué, doctor? ¿Qué importa? Sí importa. ¿Por qué? Porque el metal, la amalgama, por lo regular, tiene una capacidad de obliterar los tubos dentinarios. Es por eso que la caries ya no avanza después de colocar una amalgama. ¿Sí? Entonces las cosas cambian. A lo mejor yo ya no colocaría MTA. Ya no sería a lo mejor para mí necesario. ¿Me explico? Es decir, el protocolo, tal cual protocolo, depende de tu paciente, depende de la decisión que vayas a tomar enfrente de él. Espero que haber contestado la pregunta. Perfecto, doctor. No, sí, muchas gracias. Y mira, hay otra pregunta de la doctora Denny Geo. Dice, ¿se puede combinar adhesivo con resina para hacerlo más fluido? No, nunca jamás, nunca jamás. El adhesivo se coloca de una manera y la resina por completo de otra. Nunca jamás mezclen las dos cosas. Lo he visto, sí tienen razón, doctor, tiene razón, lo he visto muchas veces. ¿Qué es lo que hacen? Colocan la resina y después colocan el adhesivo para darle fluidez y puedas manejar mejor la resina. Eso no se hace. Eso está completamente contraindicado. La resina se coloca con la pura resina, nada más, nada de mezclar cosas. Claro, doctor, nos queda muy claro y también la parte que mencionabas durante la plática, por si alguien no lo escuchó, de no colocar adhesivo en la última capa de resina, ¿no? Que también eso es algo muy importante que nos mencionabas. La doctora Diana Ortiz pregunta, doctor, ¿qué bases recomienda para un mejor resultado? Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Pregunta complicada de igual manera. O sea, por ejemplo, el ionómero de vidrio se lleva muy bien con la resina. El cemento de carboxilato se lleva bien con la resina.
incluso el cemento de fosfato, que es viejísimo, se lleva bien con la resina. ¿Qué es lo que no pueden colocar nunca, nunca, nunca? Óxido de zinc o genol. Eso jamás, no se puede colocar. Ahora, en cuanto a liners, pues tenemos varias opciones, ¿no? Pues opciones de liners, por ejemplo, dije hace rato del MTA, puede ser el Biodentin, por ejemplo. El Biodentin es muy, muy buen liner y base. El Biodentin se puede colocar como base. Y tienen pues muchas características que a lo mejor si quieren algún día las platicamos, porque es largo, o sea, no es algo tan sencillo. Lo único que yo aquí le diría a la doctora es, está cerca de pulpa dental, MTA, Biodentil, es buena idea. Después colocar ionómero de vidrio, es excelente. El número de vidrio hay varias opciones. Hay una que tenemos, a mí me gusta, el que tiene doble curado. Sin embargo, existe con un curado, 2 curados y 3 curados, ¿no? A mí me gusta el que tiene doble curado. Ya ustedes decidirán cuál es el que les conviene a ustedes económicamente y cuál es el que saben manejar. Perfecto, doctor. De hecho, hace rato había un comentario de una doctora que, bueno, estaba reforzando o más bien reafirmando lo que tú decías, porque ella mencionaba lo que sea, pero nunca con eugenol, ¿verdad, doctor? O Sí, sea, jamás, en general, nunca. perfecto. Hay aquí, por ejemplo, otra pregunta de la doctora Nubisu. Dice Teracal, preguntando que tal vez sea otra opción de Sí, base. Teracal está bien. Sí, por supuesto, Teracal, pero acuérdense que el Teracal tampoco tiene gran cantidad de capacidad de resistir fuerzas masticatorias, entonces protéjanlo, pero sí se puede. Hay otra pregunta por aquí, doctor. Dice la doctora Karen Diers. Dice, he visto que se coloca ionómero de vidrio en fracciones y después se sella con adhesivo. ¿Qué tan correcto es? Bueno, yo creo que no es necesario sellar nada. El ionómero de vidrio tiene adherencia química al diente, no necesitas sellarlo por ningún lado. O sea, el ionómero de vidrio incluso, hay muchos artículos donde tú colocas el ionómero de vidrio, pasa algún tiempo, tú recortas el ionómero de vidrio y casi se pierde la unión química entre el ionómero y el diente. Y la otra es, yo no sé si a ustedes les ha tocado en algún momento retirar ionómero de vidrio de un diente, se te pierde. De repente ya no sabes qué es diente y qué es ionómero de vidrio. Se parecen mucho, químicamente hablando se parecen mucho. No creo necesario que haya un sellado después del ionómero de vidrio. Claro, doctor. Oye, y por ejemplo, en este caso del ionómero de vidrio, eh, recordando algunos libros de biomateriales, mencionaba el uso de ácido polialquenoico, ¿no? Por la situación química que nos comentabas de ¿Sí? la adherencia superior que tiene el ionómero a diferencia de otros biomateriales. Eh, Hablando específicamente, ¿conoces alguna marca en México de ácido polialquenoico o sería literalmente el botecito líquido de cualquier ionómero? Puede ser dos opciones. Ese que acaba de decir es uno y la otra es el ácido poliacrílico. Y el ácido poliacrílico lo tiene el ionómero de vidrio. O sea, nada más hay que fijarse cuál es, porque solamente recuerdo ahorita uno en México que el líquido es agua. Es el único que recuerdo, es agua bidestilada. Pero todos los demás tienen ácido poliacrílico. ¿Cómo te das cuenta? Porque el ácido poliacrílico es viscoso, es muy viscoso. Ahora, la marca 3M tiene un ácido poliacrílico que a lo mejor conocen, es un botecito color azul, pero es botecito. Se parece mucho al botecito normal del ionómero de vidrio. La verdad, yo sé que ya dejaron de comercializar, porque venía junto, venía el botecito azul, venía, que es el ácido poliacrílico, que era un acondicionador de dentina, traía aparte el líquido del ionómero de vidrio y el polvo del ionómero de vidrio. Ese era como el paquete completo del ionómero de vidrio. Ese era ay, no me puedo acordar cómo se llama la marca comercial del ionómero de vidrio. Pero yo ya no lo he visto. O sea, no sé si ellos lo sigan vendiendo. La verdad, ahí sí desconozco. Muchas gracias, doctor. Igual otra pregunta de Alcadent. Dice, hola doc, ¿qué recomienda cuando el paciente refiere sensibilidad posoperatoria? Ay, doctor, esa es la pregunta de los $64,000. Se retira la resina.
no controlaste la contracción, o sea, no controlaste los elementos resinosos, cualquiera de ellos. Yo no sé si no controlaste tu adhesivo, yo no sé si no controlaste tu resina. Las nuevas resinas tienen una contracción muy bajita. Ya las nuevas resinas tienen una contracción de 1.8, 2, estoy hablando de por ciento, ¿no? 1.8%, 2, 1.2%, es realmente muy bajita, muy, muy poquita. Inclusive cuando ya estás hablando de resinas que vienen en bulk fill, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, de las resinas 3M tienen una bulk fill, tienen una contracción de 1.8. La Palfique de Tokuyama también tiene 1.8 de contracción. La Asteria también tiene 1.8, 1.5 y 1.8 de contracción. Es muy poquito. Sin embargo, si tú colocas un bloque grande, de todos modos vas a tener pues una contracción del material y por supuesto que al paciente le va a doler. Ahora, la otra opción es el adhesivo. O sea, hay muchos compañeros que sí colocan mucho tiempo el adhesivo, perdón, el ácido grabador. Hay muchas personas que colocan el ácido grabador dentro de la dentina, pensando en que va a tener mejor adhesión si está más tiempo el ácido grabador ahí. Acuérdense que en adhesivos de séptima generación no es necesario. O sea, tú colocas el ácido grabador solamente en esmalte, nada más en esmalte. En dentina nada. Y hay otra cosa más que algunos de mis compañeros, a lo mejor porque me están escuchando muchas personas en todos lados y me van a odiar, pero compren ácidos grabadores de buena calidad. O sea, el ácido grabador, que no voy a decir marcas comerciales, que viene gordote, color azul y color verde, que dura un montón, ese ácido grabador no sabes qué acidez tiene, no sabes qué capacidad de acidez tenga, no lo sabes, porque no está normado. Por lo tanto, tú puedes colocar lo que dice el fabricante, debes de colocarlo, no sé, 10 segundos dije, bueno, pues 10 segundos, ¿no? Pero si está a un porcentaje mucho más alto, entonces estás grabando de más, aunque estés colocándolo la cantidad correcta. Utilicen ácido grabador de buena calidad, de los que vienen, los que son de importación, todos ellos pasan pruebas de calidad previas y pasan la norma, cruzan la norma. Sí, Doc, de hecho, bueno, nada más como recapitulando un poquito, siempre esa es la duda, ¿no? De por qué hay ácidos grabadores de 30 pesos y de 200 pesos, ¿no? Pero bueno, bien lo explicas que hay una situación de normatividad, ¿no? De que algo realmente cumpla las especificaciones de las características que está prometiendo. Y bueno, también recordarles a los doctores que nos están visualizando que algo importante que menciona el doctor Fernández es la situación de la contracción, que hoy en día la nueva generación de resinas pues tiene ese porcentaje disminuido. En el caso de Tokuyama, solamente como hacer un pequeño paréntesis, el porcentaje de contracción en Tokuyama, en cualquiera de las líneas, tanto Asteria como Palfic, es de 1.3%, o sea, realmente es muy poco, muy poco. Creo que me atrevería a decir, doctor, si a lo mejor estás de acuerdo conmigo, en que es una de las pocas resinas en México que tiene ese bajo porcentaje, así tan marcado, Sí, de tan bajo. verdad que sí. Sí, de Sí, verdad que sí. Sí. sí, Ahora sí que las personas que me escuchan con regularidad saben que no hablo de marcas, no me gusta hablar específicamente de marcas, ¿no? Pero pues las cosas que se deben de decir, pues se dicen, o sea, y está bien, o sea, sí es cierto, tienen poca confusión. doctor, hay otra pregunta, dice la doctora Andy Aguilar, que si las resinas fluidas, las flow, sirven como base. Mejor consíguete una base, porque hay bases de ionómero de vidrio fluidas. O sea, ¿para qué jugar con una resina? O sea, preferiblemente tener un liner de ionómero de vidrio resinoso que te ayuda, que te da la capacidad del ionómero de vidrio y te da la posibilidad de manipularlo como resina, ¿no? Excelente, doctor. Pues bueno, si no hay otra duda, o no sé si el staff nos puede apoyar mostrando alguna otra pregunta o algún saludo para el doctor. Pues doctor Jorge,
Muchas gracias por la plática tan valiosa, por tu tiempo, por tu conocimiento, por tu preparación, porque sabemos que el que tú nos puedas compartir esta información, pues es a través de un entrenamiento, de los años que has forjado en tu carrera profesional, y lo haces explicar de una manera tan sencilla, tan práctica y, pues, ¿por qué no decirlo también tan desinteresadamente, con el bien de ayudar a los colegas y de poder fortalecer su práctica privada? Te agradezco mucho de parte de todo el equipo de Balsas Dental por tu tiempo y por tu excelente plática. Esperamos contar en algún otro momento con tu apoyo para alguna otra transmisión, doctor. Estamos a sus órdenes cuando me necesiten. Muchas gracias y bueno, pues sin más por el momento nos despedimos y los esperamos en una próxima emisión aquí en Balsas Virtual. Sale, hasta pronto.